Buenas noches, amigos de Reporte Saladín. En este jueves, una vez más, en la que el pueblo dominicano tiene que asumir los retos que le ha impuesto la naturaleza a través de la historia. Y es que definitivamente, independientemente de que debemos exhibir nuestra solidaridad como dominicanos y dominicanas con todos y cada uno de los países ya que en las islas del Caribe han sido afectados tanto por los huracanes anteriores que han pasado, como el reto que en esta semana hemos venido enfrentando también con lluvias que ya desde Moca también provocaron daños a la producción y a las propiedades por unos 2.000 millones de pesos, independientemente de todas las medidas que han tomado las autoridades nacionales en preparación para enfrentar este nuevo reto. La realidad es que estamos obligados a solidarizarnos con todas y cada una de esas islas: Antigua, Barbuda, San Martín, lado francés y lado holandés, Puerto Rico, que prácticamente por segunda vez ha sufrido los embates también de estos fenómenos naturales, y sobre todo, con las pérdidas de vidas que han ocurrido en esas islas, y aparentemente todavía este mes de septiembre, que no termina, mes que siempre ha sido muy peligroso para la República Dominicana, también nos enfrentan a nuevos retos climáticos. Hay que recordar que ya el 3 de septiembre de 1930, la ciudad de Santo Domingo fue prácticamente devastada y destruida en esa oportunidad por el ciclón de San Zenón. Pero lo importante es siempre recordar lo que ahora se denomina como la resiliencia de un pueblo, y es que el pueblo dominicano, a través de la historia, desde ese ciclón de San Zenón, para no irnos a través de la historia, desde los años del descubrimiento, siempre ha tenido que enfrentar estos fenómenos naturales, y que sobre todo el pueblo dominicano ha asumido la tarea en todas y cada una de las etapas de su historia de reconstruir nuestro país. La hora es pues de solidaridad, como lo han venido haciendo sector público y sector privado, con esas islas del Caribe hermanas que han sufrido los embates de estos huracanes, muy especialmente en esta oportunidad con el pueblo y el gobierno de México también, que ha sufrido 2 sismos realmente devastadores también, con enormes pérdidas de vidas, hablar ya de 139 muertos, y todavía se están recuperando cuerpos, lamentablemente, de esos edificios destruidos en México. Y sobre todo también que ya la historia que tiene ese gran país latinoamericano, coincidir con que a los 35 años del sismo que afectó a México en 1985, ocurrieron ahora estos 2 sismos también, con pérdidas de numerosas vidas y de propiedades, es algo que tiene que obligarnos a todos y cada uno de los dominicanos a expresar nuestra solidaridad, nuestras condolencias a ese pueblo hermano. Y por eso en el día de hoy, independientemente de las coyunturas internacionales que son conocidas de ustedes, amigos de Reporte Saladín, y que hemos comentado en 2 programas anteriores con respecto a la 72ª Asamblea General Ordinaria de las Naciones Unidas y los temas que ya hemos comentado, hoy tenemos que expresar nuestras más sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de México, al igual que a los hermanos de Puerto Rico, San Martín, Antigua, Barbuda, Grenada, Martinica también, todas y cada una de esas islas que han sufrido los embates de estos huracanes,
y que definitivamente nos obligan también, como lo hemos hecho ya en otras coyunturas, a tender la mano amiga de la solidaridad dominicana, incluyendo, por supuesto, a la isla de Cuba, que también sufrió los embates. Por otra parte, también Florida, donde viven y residen tantos dominicanos también, que ha sufrido ya los embates también de huracanes anteriores, y a todos ellos en esta oportunidad expresar también nuestra solidaridad en esta coyuntura, expresarle a las familias afectadas en todos y cada uno de sus países también nuestra solidaridad, nuestros sentimientos, porque el pueblo dominicano, independientemente de los retos y desafíos que ha tenido que asumir en su historia, como lo mencionaba ya en aquel 3 de septiembre de 1930, cuando alrededor de 5.000 dominicanos pagaron con sus vidas precisamente ese meteoro que fue el ciclón de San Zenón, y cuando todavía la ciudad de Santo Domingo se extendía solamente hasta lo que es hoy la calle Palo Hincado y La Pina, donde estaba el muro de lo que fue la antigua ciudad colonial, fue en lo que es hoy el Parque Eugenio María de Hostos, más conocido en aquella época como la Plaza Colombina, donde fueron incinerados esos 5.000 muertos que mató el ciclón de San Zenón. Es duro, hay que reconocerlo, como lo han dicho ya otros jefes de Estado y de gobierno, no solo en el Foro de las Naciones Unidas, de cómo cada año la región del Caribe es afectada por estos meteoros, pero sobre todo también por el cambio climático, una realidad que nos está dando de frente a los 194 países miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, hay que destacar que al igual que en oportunidades anteriores, independientemente de esa mano amiga que le ha extendido ya el gobierno nacional y el sector privado, con el apoyo de líneas aéreas inclusive, a los dominicanos residentes en varias de las islas del Caribe, lo que se impone ahora es definitivamente, independientemente de las medidas de prevención que se han tomado, es revisar de nuevo los códigos de construcción en nuestro país y sobre todo que en las zonas altamente vulnerables donde vive una parte de la población dominicana hay que hacer definitivamente un censo ya para evitar que se repitan las tragedias en muchas de esas áreas que son altamente vulnerables y donde es cierto que aunque las familias a veces se niegan a abandonar las mismas, una vez que pasa un huracán, vuelven a instalarse en esos mismos sitios y la historia aparentemente vuelve y se repite. Esta debería ser la oportunidad para que definitivamente todo el Código de Construcción de la República Dominicana, no solo ya pensando en lo que son los huracanes, sino también los sismos, sea revisado y que definitivamente no se vuelvan a rehabilitar muchas de esas zonas de alto riesgo en que vive una parte de la población de nuestro país. Hay que esperar que, al igual que ocurrió en 1930, donde las numerosas víctimas en esa oportunidad del ciclón de San Zenón fueron lamentablemente afectadas por las planchas de zinc y por los materiales también de muchas de las viviendas que existían en la capital. Hay que pensar que ahora, independientemente de todos los edificios de concreto armado y de las construcciones y escuelas que sirven de refugio, hay que imponer un código más exigente en materia de las viviendas que muchas veces se construyen con materiales que son tristemente muy débiles para resistir vientos como los que han tenido los últimos huracanes que han afectado a la República Dominicana y al Caribe. Vamos a hacer una breve pausa
y retornamos en unos instantes. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. ¡Mami! Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y volviendo ahora al escenario internacional, tenemos que mencionar que independientemente del tema de que ya tanto las altas autoridades de las Naciones Unidas por la vía del secretario general como el propio presidente de Francia hizo observaciones en relación con que el acuerdo sobre el cambio climático, más conocido como Acuerdo de París, no se va a renegociar, independientemente de que los Estados Unidos de América han expresado que se retirarían del mismo. La realidad es que prácticamente costó años construir ese consenso para llegar al Acuerdo de París. Y independientemente también de los efectos que ha tenido en el cambio climático, el uso de combustibles fósiles, muy especialmente derivados del petróleo y sus derivados, se impone ya que en la presente coyuntura mundial, y muy especialmente los países que tenemos hoy como pilar principal de nuestras economías el sector turismo, adoptar una alta prioridad en materia de generar energía eléctrica, ya sea como se hizo a partir de la década de los 60, específicamente de 1966 en República Dominicana, con el desarrollo de las presas en nuestro país, siendo la primera de ellas la presa de Taveras, un proyecto que, dicho sea de paso, fue el resultado de una consultoría que contrató el Banco Interamericano de Desarrollo, oígase bien, después de su creación en 1960 con una firma consultora, la cual hizo un estudio sobre el aprovechamiento precisamente del recurso agua del Yaque del Norte en nuestro país para aprovechar ese recurso no solo para riego, para la agricultura, sino generación de energía eléctrica. Y aunque en el gobierno del profesor Juan Bosch
Este buscó un financiamiento en el Reino Unido, en Inglaterra, con la Overseas, para realizar ese proyecto. Posteriormente al golpe de Estado que tuvo el mismo, fue el doctor Joaquín Balaguer quien en 1966, partiendo del estudio que hizo esa firma consultora mexicana, solicitó ese financiamiento de unos 22 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar lo que vino a ser la primera gran represa de la República Dominicana, la presa de Taveras. El estudio de factibilidad inclusive lo hizo una reconocida firma consultora internacional de Alemania, la Mayer International. Menciono esto porque muchos países ya de América Latina, como es el caso de Costa Rica, prácticamente tienen como meta para los próximos años estar generando una gran parte de su energía, ya sea con energía hidráulica, energía eólica y también energía solar o también biocombustibles. Y la República Dominicana, que tiene como meta llegar a 10 millones de turistas, debe tener muy presente también que hoy en día muchos de esos flujos turísticos que vienen a nuestro país, cuando van a las agencias de turismo en sus países respectivos, muy especialmente en Europa, lo primero que preguntan es si es un país verde. Y en consecuencia, en esta coyuntura internacional, deberíamos de nuevo retomar los incentivos que se le habían dado precisamente a las energías renovables para estimular que gran parte de los capitales que se están invirtiendo también orientados en la inversión extranjera directa se orienten precisamente a reducir esa dependencia de los derivados de los combustibles fósiles. Y es que prácticamente países como la China la China continental, van a estar generando un alto porcentaje precisamente de su energía en el 2020 basado en la energía eólica. Y la República Dominicana, con ese mapeo que hizo de las corrientes de viento sobre nuestra isla, tiene un potencial extraordinario en esa área donde ya existen algunos proyectos. Pero definitivamente hay que contribuir con cambiar la matriz energética que tenemos, incrementándola con la energía solar, la energía eólica y, por supuesto, las presas que todavía, como es el caso de las presas de Montegrande, dependientemente de la orientación que tiene hacia áreas irrigadas con agua, para continuar precisamente generando electricidad, que ya en el presente esa contribución que hacen las presas que tiene nuestro país ronda el 15%. Hay que pensar que si hay una isla en el Caribe con todo el potencial turístico que tiene todavía para crecer, donde todavía el suroeste, como lo hemos dicho y lo hemos enfatizado en numerosos programas del reporte Saladín, todavía el suroeste espera que llegue la hora de su desarrollo en materia turística. Y es que no podemos olvidar que Barahona tiene un aeropuerto internacional de la categoría del aeropuerto María Montés y que todas las bellezas que tiene el suroeste esperan aún que uno de esos proyectos, como ocurrió recientemente con Playa Grande, donde un grupo extranjero vino a invertir en ese proyecto y a comprarlo por unos 150 millones de dólares, que algunos de esos proyectos se han orientado también hacia Barahona, Pedernales y otras provincias del suroeste. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso.
En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Agua Planeta Sur, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien, amigos de Reporte Saladín, hemos tocado hoy y hemos hecho un programa ligeramente diferente, tomando muy en consideración también toda la presencia de estos ciclones que han afectado a la región del Caribe, a la costa este de los Estados Unidos de América también. Y hemos querido hacer un programa ligeramente diferente, pero sobre todo haciendo énfasis en el hecho de que el pueblo dominicano siempre ha sido solidario con los otros países para devolver también muchas veces los gestos de solidaridad que han tenido países vecinos también con la República Dominicana cuando hemos sido afectados por esos meteoros. Por eso hoy hemos querido precisamente enfatizar esa fibra que tiene el pueblo dominicano de levantarse de nuevo cuando vemos que parte de nuestra infraestructura, para poner un simple ejemplo, fue borrada en el año 1979 por el huracán David y la tormenta Federico, con pérdidas que tuvimos en esa oportunidad por alrededor de unos 1.135 millones de dólares, cuando gran parte de nuestros puentes, carreteras e infraestructuras fueron destruidos por ese fenómeno en 1979, o los daños también que enfrentó nuestro país con el huracán George, que entró por la costa este, prácticamente destruyó todo lo que era parte de la ciudad de La Romana, los almacenes que tenía la Gulf and Western, Central Romana Corporation, hoy en esa ciudad, afectando también todo el proyecto turístico de Casa de Campo, internándose hacia San Pedro de Macorís, luego atravesó la capital, se extendió hacia el Cibao y prácticamente destruyó todas las granjas avícolas hasta la ciudad de Moca, y ahí se internó hacia el sur, y desde Tamayo hacia Barahona, pues afectó toda esa región. Siendo yo, en esa oportunidad del huracán George, administrador general del Banco de Reservas de la República Dominicana, tuvimos que ir en auxilio de todos y cada uno de los empleados y empleadas de la agencia del Banco de Reservas en Tamayo, porque prácticamente las inundaciones y el lodo dañaron prácticamente todos los equipos, afectaron todas las viviendas, perdieron casi todas las ropas y vestidos nuestros empleados, y quien les habla, con autorización del Consejo de Directores del Banco de Reserva, donó una planta para producir agua potable para esa ciudad de Tamayo. Entonces, los que hemos vivido todo este ciclo en nuestro país, sabemos que ayer y hoy en este jueves, el pueblo dominicano se levantará una vez más para reconstruir gran parte de todo lo que haya sido afectado ahora por este nuevo huracán. Tengo fe y siempre he tenido fe en la capacidad que tiene nuestro pueblo de levantarse junto a sus autoridades para enfrentar estos fenómenos. Pero definitivamente hacia el futuro tenemos que hacer un esfuerzo de evitar que parte de la población vuelva a vivir en zonas vulnerables. Como termino siempre, lo que decía en esa frase inmortal Miguel de Unamuno: me duele España en 1936, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a la República Dominicana en esta coyuntura afectada por estos meteoros, y sobre todo que la fe en Dios
nuestro Señor Jesucristo y la Virgen de la Altagracia también nos ilumine a todos y nos dé fuerza para enfrentar estos fenómenos. Buenas noches. Usted está viendo un canal libre e